Al lado del teléfono hablamos con el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece el anuncio de esta mañana de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, y cuál sería, según usted, el aumento necesario, la subida necesaria de ese salario mínimo? Sí, nos parece insuficiente porque el compromiso del Gobierno del Estado es muy claro. Desde las pasadas elecciones, en su programa electoral, mandataba y se comprometía a subir el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio, tal como marca la Carta Social de Derechos Europeos, y eso se sitúa, según la Comisión de Expertos, en unos 1.050 euros. Por lo tanto, si actualmente es de 950, nosotros estamos planteando que haya una subida progresiva para que los esfuerzos del año 2022 y 2023 pues sean proporcionales y pueda llegarse a ese objetivo a final de legislatura de 1.050 euros, y por lo tanto esos 15 euros en el 2021 quedan lejos. Sobre esa cifra que usted acaba de comentar, el propio presidente del Gobierno sí ha dicho que la idea es alcanzar en 2023 ese 60%, ¿no?, del salario medio. Bueno, ahí habría flexibilidad, la mesa de negociación sigue abierta, y si hay un compromiso a 3 años, pues se podrían hablar estas cuestiones siempre que ese objetivo se cumpla. El rechazo de la patronal parece evidente, lo estamos escuchando en las declaraciones de las organizaciones empresariales. ¿Temen ustedes que ese rechazo, esa oposición, impida que finalmente haya un acuerdo, o finalmente el Gobierno puede legislar, en este caso a través de un decreto, ese incremento? Sí, el Estatuto de los Trabajadores establece que es una prerrogativa del Gobierno del Estado, que puede hacer por decreto. Está bien que nos sentemos en torno a una mesa de diálogo social para tratar de que haya un acuerdo amplio, pero si no lo hay, evidentemente es responsabilidad del Gobierno llevarlo adelante con los medios que tiene a su alcance, y por lo tanto debe decretar. Decíamos antes las cifras que desde su sindicato nos ofrecían hoy, en torno a esas 29.000 personas que se verían beneficiadas directamente por ese incremento salarial, pero no obstante, cuando hablamos del salario mínimo siempre tiene una incidencia, ¿no?, en el resto de sueldos, en el propio mercado de trabajo, ¿no? Sí, desde luego, hemos demostrado con los últimos años de subidas progresivas del salario mínimo que se genera empleo, porque son salarios que directamente van al consumo. Desgraciadamente son muy pequeños para poder ir al ahorro, y en una sociedad como la nuestra ese salario tira de la economía, hace que crezca, porque se genera riqueza en torno al consumo, y por lo tanto nosotros creemos que es razonable esa subida salarial a los 1.050 euros a final de legislatura, porque genera actividad económica y genera empleo. Y ahí hacemos un llamamiento a la patronal para reflexionar, porque desde luego no puede ser que durante este último año de pandemia se hayan puesto dinero público para mantener el empleo, para que las empresas puedan seguir adelante, y ahora no tengan capacidad de arrimar el hombro en un momento de muchísima dificultad para miles de personas que tienen salarios que no les permiten llegar a fin de mes. Hemos visto cómo están subiendo los precios de la electricidad de manera exponencial, en un auténtico atraco a mano armada. Estamos viendo cómo suben cuestiones como el combustible. El IPC se dispara a una subida de 3 puntos, y por lo tanto es el momento de subir los salarios para que pueda haber una recuperación económica justa, que para nosotros pasa por empleo decente, salarios dignos y atajar brechas de desigualdad, especialmente entre mujeres, jóvenes y pensionistas. Sobre este asunto, sobre el tema de la subida del salario mínimo y el impacto que puede tener en el resto del empleo, el informe del Banco de España que se elaboró recientemente señalaba que perjudicaba la creación de empleo. No hablaba de destrucción de puestos de trabajo en activo, sino que señala que podría reducirse una creación futura de puestos de trabajo. ¿Temen ustedes que esa subida pueda provocar que determinados sectores puedan conducir a personas que tienen salarios bajos o más temporalidad, más precariedad, incluso a esa economía sumergida que en ocasiones es tan difícil también de controlar y regular? No lo compartimos, creemos que es un informe de parte, muy tendencioso. Además, las personas que los ponen públicamente no están legitimadas para poder hacer esas afirmaciones cuando tienen salarios obscenos, para que los demás siempre paguemos las crisis que no generamos como trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto nos remitimos a los hechos, y es que en estos últimos años que ha crecido el salario mínimo interprofesional, ha crecido el empleo y ha crecido la actividad económica, evidentemente en unos márgenes razonables, que la comisión de expertos hay un consenso generalizado entre todas las partes, se sitúa
en esos 1.050 euros, tal como marca la Carta Social Europea, y por lo tanto en esos términos nos estamos moviendo, y además es de justicia y es un compromiso electoral que el Gobierno de España tiene que cumplir, porque un gobierno que defrauda su base electoral es un gobierno con fecha de caducidad, y por lo tanto entendemos que no se puede permitir estos lujos y cumplir en un caso tan evidente su programa electoral. Hacía referencia antes al aumento del precio de la luz que se viene experimentando en los últimos meses, sobre todo en el mes de agosto, con ese fuerte subida del precio de la luz. Esto tiene impacto evidente en las empresas, en los ciudadanos, y una de las compañías que tiene una situación complicada aquí en Asturias es Alu Ibérica, la fábrica de Avilés. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que se corte incluso el suministro eléctrico, EDP que corte el suministro eléctrico. El administrador concursal ha enviado a la plantilla a casa y prácticamente no hay seguridad de que puedan seguir cobrando. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la compañía, los trabajadores, y cuál debería ser la solución? No sé si la implicación por parte del propio Ministerio. Sí, desde luego. Yo creo que todos y todas nos hacemos cargo de la difícil situación por la que está atravesando la plantilla de Alu Ibérica. La veníamos advirtiendo desde hace ya 2 años, que la empresa Alcoa pues vendía la empresa a piratas que venían a hacer negocio, a tratar de vender los activos para quedarse con el patrimonio de la empresa y a descapitalizarla, y en ese sentido nadie se puede llegar a sorpresas porque el comité de empresa lo vino anunciando desde un primer momento. Ahí hay una variable importantísima que son los precios de la electricidad. En las negociaciones, imagínense que se situaba como razonable para apostar por esta planta hiperelectrointensiva en consumo de electricidad, que el precio megavatio hora debería situarse en unos 40 euros. Hoy sabemos que en los próximos días probablemente se alcance el precio de 140 euros megavatio hora, y por lo tanto España tiene un problema de primer orden de soberanía con el oligopolio eléctrico, que pone a las empresas contra las cuerdas y además somete al Consejo de Ministros a un chantaje. Y en ese sentido nosotros reclamamos que Teresa Rivera, que es fuerte con la ciudadanía y es débil con el oligopolio eléctrico, tiene que tomar medidas, pasar a la acción, a los hechos, y eso principalmente pasa por modificar cómo se están determinando los precios de la electricidad en España, con lo que se denomina precio marginal, que es un atraco a mano armada, porque se pagan recibos de la luz a precio de oro cuando el consumo y la generación eléctrica no tiene esos costes. Evidentemente, para entendernos, yo creo que estamos pagando pavo a precio de caviar, es decir, estamos pagando la energía nuclear, las renovables a precio del gas, que España no tiene, depende de terceros países, de lobbies económicos, y en esa situación nos encontramos, y también lo advertíamos ya en el año 2010 cuando se decidió sacar del mix energético al carbón, y por lo tanto una situación muy complicada que el gobierno tiene que actuar, porque desde luego en los precios de la electricidad tiene su talón de Aquiles. Una última cuestión. Próximamente el Gobierno autonómico va a comenzar ya con la elaboración, los preparativos de los presupuestos autonómicos. ¿Qué le pide desde Comisiones Obreras al Ejecutivo Autonómico? ¿Cuáles deben ser las prioridades? Bueno, pues al presidente de Asturias le pedimos de lo que presume, que es de audacia y de liderazgo. Y en ese sentido tenemos que abrir de nuevo una mesa de concertación para priorizar lo importante, que es la generación de actividad económica y de empleo de calidad. Tenemos que proteger a las personas mientras se genera ese entorno favorable para la empleabilidad de los jóvenes, de las mujeres, de las personas mayores de 50 años, que cada vez tienen más dificultades para poder llegar a una jubilación digna. Y además necesitamos atajar cuestiones tan importantes como la siniestralidad laboral, que este año en Asturias se ha disparado, o la brecha salarial, que Asturias no puede ser por más tiempo medalla de oro entre todas las comunidades autónomas, donde las mujeres tienen más diferencias salariales respecto a los hombres en trabajos iguales o de igual valor. Y en ese eje nos estamos moviendo de generar actividad económica y proteger a las personas y defender los servicios públicos tan importantes como la sanidad, la educación o los servicios sociales. José Manuel Zápico, secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, gracias por atender la llamada de RPA. Muy buenas tardes.